En 5 segundos, todas las emisoras de la familia Fides entramos en cadena nacional. Una sola señal en el país. Radio Fides presenta La Hora del País. Meridiano. 12:01:52. Amigos oyentes de Fides, bienvenidos a una nueva edición de La Hora del País Meridiano. Es momento de revisar, actualizar todo el panorama noticioso que nos dejó esta primera mitad de jornada. Desde la ciudad de La Paz les saluda Gabriela Pérez e iniciamos revisando nuestros principales titulares. Presidente vuelve a culpar a la Asamblea Legislativa por escasez de combustible ante la no aprobación de créditos. Cisterneros denuncian falta de carga de combustible en Arica y Paraguay, prevén agravamiento de la crisis. Indígenas impedidos de salir de sus comunidades por bloqueos en vías interculturales del departamento del Beni. Amigos, a continuación le presentamos estas y otras noticias solo en La Hora del País Meridiano. Una vez más, bienvenidos. Comenzamos. La Hora del País Meridiano. La noticia está en Sucre. Edwin Urízar, el presidente del estado, Luis Arce, vuelve a culpar a la Asamblea Legislativa por escasez de combustible, afirma ante la no aprobación de créditos. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes a todo el país. El presidente del estado, Luis Arce Catacora, estuvo presente en la capital, toda vez de que desde esta ciudad se ha iniciado con el pago del bono Juancito Pinto en el distrito número 6 en el sector de Cuchutambo. Al momento de su discurso principal en este acto de inauguración, el presidente ha arremetido nuevamente contra la Asamblea Legislativa Plurinacional por la falta de dólares en el país, por lo que ha ocasionado la carencia de combustibles y actualmente en varias ciudades de Bolivia se ven extensas filas. Esto es el momento preciso cuando el presidente Luis Arce hacía referencia a este tema. Escuchemos. Todo lo que estamos entregando en todos los departamentos y en todas las ciudades y municipios de nuestro país es que estamos venciendo a ese bloqueo financiero que hemos tenido en la Asamblea Legislativa. Muchos nos decían, no hay combustible. Sí, no hay combustible porque no hay dólares. ¿Por qué no hay dólares? Porque no hay créditos. ¿Y quién aprueba los créditos? La Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, ¿a quién hay que ir a reclamar cuando no tenemos combustibles? Está muy claro. Lo tenemos muy claro todos y hemos estado enfrentando. Pero pese a todos los bloqueos, pese al estrangulamiento financiero que tenemos, estamos cumpliendo porque no hemos dejado de pagar ni un solo año nuestro bono Juancito Pinto, ningún bono. Nosotros hemos continuado nuestra política social desde distribución de los bonos a pesar de todo, niñas y niños. En momento de su alocución, también el presidente se ha referido a la estabilidad económica de algunas empresas estatales que aportan para el pago del bono Juancito Pinto. Si no fuera este bloqueo que ha vivido su gestión con la falta de aprobación de créditos, el país estaría estable económicamente, hacía referencia al presidente Luis Arce. Para La Hora del País, Loyola, Fides Sucre. Gracias, Edwin. Persiste la escasez de combustible en el departamento de La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba. En Santa Cruz la población está sumamente preocupada debido a que el transporte público bajó considerablemente a raíz de este panorama. Pero más en torno a este tema nos trasladamos hasta Cochabamba. Los cisterneros están denunciando falta de carga de combustible en Arica y Paraguay. Prevén agravamiento de esta crisis. Carlos Mercado. Gracias, Gabriela. Esta es la versión que han dado a conocer los cisterneros desde Cochabamba. Rubén Medrano, quien es el dirigente departamental, ha señalado que se ha dejado de cargar ya el combustible en Chile
en Perú y también en Paraguay, lo que ocasionaría que la crisis que en este momento, la escasez de diésel y de gasolina se radicalice más. Incluso el dirigente habla de que se ha devuelto la gasolina a estos sectores. Se presume que sería por la mala calidad del combustible o la falta de pago, pero vamos a escuchar las declaraciones del dirigente de los cisterneros. Al lado de Chile se ha paralizado los carguíos hasta nueva orden, y también hay que denunciar que realmente se ha devuelto el producto gasolina, se ha devuelto todo el producto que estaba llegando contaminado. Que no va a llegar combustible al país porque se han paralizado los carguíos hasta nueva orden, tanto en el lado de Perú y el lado de Arica, Iquique y Tocopilla. En ese sentido, los compañeros cisterneros están muy preocupados, ya que Medrano, en carácter inicial, ha denunciado este hecho hasta la redacción de Fides Cochabamba, señalando de que ya son varios días incluso que no pueden hacer este carguillo y la situación podría empeorar. Ante este hecho, el diputado Gonzalo Rodríguez considera que el gobierno en este último tiempo está dejando en desorden YPP. Estas sus palabras. Yo creo que se está desorganizando tanto que está incurriendo en varias irresponsabilidades y en circunstancias también muy difíciles, por si acaso, a nivel de esta relación de provisión de hidrocarburos, esta relación económica, porque no sabemos exactamente cuánto debe el país a los proveedores. No sabemos si en este momento cuenta con la divisa extranjera, que es la moneda con la que se puede comprar, que son los dólares, que no es solamente captar bolivianos del público consumidor de los carburantes para... Cochabamba. Gracias, Carlos. Retornamos a la ciudad de La Paz y la Confederación de Choferes critica a los candidatos a la presidencia, Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz, por no especificar, afirman, qué harán con la subvención a los hidrocarburos. David Pizarro, ampliamos esta noticia. Los choferes hoy nuevamente se pronuncian e incluso a propósito de esta escasez de carburantes. Muchas gracias, Gabriela. El dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui, criticó las propuestas de los candidatos presidenciables que van al balotaje electoral del 19 de octubre, porque ninguno de ellos dejó en claro qué harán con la subvención a los hidrocarburos. Sí, prácticamente nosotros hemos esperado mucho ayer los transportistas a ver que los dos proponentes a ser presidente de nuestro país iban a poner absolutamente todo para que cambie nuestro país. Lamentablemente no hemos escuchado necesariamente las propuestas totalmente contundentes. El tema, por ejemplo, de la subvención, que es totalmente importante para los transportistas. El abastecimiento, tanto diésel y la gasolina para nuestro país, y no han sido claros al respecto. Entonces, es preocupante lo que seguramente después del debate presidencial de los futuros presidentes que van a venir a nuestro país, lamentablemente ha sido nada en este caso cierto, nada claro. Solamente propuestas a medias, y eso prácticamente en nuestro país y en el sector del autotransporte no es que necesariamente pensábamos que ayer iba a ser totalmente contundente y claro los dos proponentes, pero lamentablemente no ha sido así. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias. Y la Confederación de Choferes no es el único sector que se encuentra preocupado debido a la escasez de combustible. Hoy el Tribunal Supremo Electoral ha expresado su malestar por la falta de combustible y está pidiendo al gobierno nacional garantizar carburantes para esta segunda vuelta este domingo 19 de octubre. Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes, oyentes de Fides en todo el país. Y el Tribunal Supremo Electoral demanda al gobierno garantizar gasolina y diésel para el traslado y recojo del material electoral, además de la logística para las elecciones de este domingo 19 de octubre. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, ha manifestado que la máxima entidad electoral del país está preocupada por la falta de carburantes en el país. Necesitamos que las instancias en realidad pertinentes en el tema garanticen el combustible para las movilidades del órgano electoral. Es un tema que nos preocupa. Vamos a hacer las gestiones institucionales necesarias a través de nuestro presidente para mandar las notas, etcétera, a las instancias y que se garantice el combustible para el traslado, recojo y retorno del material electoral, que ustedes saben que es imprescindible. Ahora tenemos dos logísticas, material electoral y CIREPRE.
y ambas nos tienen que garantizar el tema del combustible. El Tribunal Supremo Electoral además anunció que está tomando todos los recaudos ante los problemas de temas climáticos, como en Tipuani, para garantizar la segunda vuelta de este domingo. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias, amigos. La primera pausa en la hora del país meridiano. Cuando retornemos, el Tribunal Supremo Electoral remite al Legislativo proyecto de ley para las elecciones de alcaldes y gobernadores subnacionales. Ya vuelve la hora del país meridiano. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas, con Nancy Bacaflor. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. El domingo 19 de octubre, el Grupo Fides, Radio Fides de Bolivia, la Agencia de Noticias Fides y Fides TV activan su cobertura especial. Fides en las ánforas. Segunda vuelta 2025. Con un despliegue de periodistas Fides en los 9 departamentos, despachos en directo desde el lugar de los hechos y el respaldo de más de 2,5 millones de seguidores en redes sociales. Con la fuerza informativa del Grupo Fides. Abre tus oídos y tu mundo. El show es noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El show es noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. A las 10 de la mañana,
el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Las noticias en La Hora del País Meridiano. Y el Tribunal Supremo Electoral ha remitido en las últimas horas proyecto de ley para subnacionales. Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes. Y tal como lo decías, el Tribunal Supremo Electoral remitió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley para la realización de las elecciones subnacionales y para que se emita la convocatoria para la elección de alcaldes y gobernadores del país. El vocal del órgano electoral, Gustavo Ávila, ha manifestado que espera que el legislativo trate y apruebe este proyecto de norma lo más antes posible ante el vacío normativo, dice, porque 5 departamentos no cuentan con un estatuto autonómico. Ya ha remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional en fecha 9 de octubre el proyecto de ley sobre la realización de la elección de autoridades departamentales, regionales y municipales. Ustedes saben que teníamos un vacío normativo, son 5 departamentos que no tienen estatuto autonómico y que los procedimientos de elección, cantidad de asambleístas, si son por territorio, por población, etcétera, tiene que normarse a partir de una ley. Entonces el órgano electoral, tomando esa previsión, ya ha remitido el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y esperamos que el mismo sea aprobado lo más pronto posible con el objetivo de ya lanzar la convocatoria de elecciones subnacionales que se tendrían que realizar la primera quincena en el mes de noviembre. Las elecciones subnacionales están previstas a realizarse en el mes de marzo del próximo 2026. Para La Hora del País, Fides La Paz. Así es, en los próximos 5 meses el Tribunal Supremo Electoral deberá organizar estas elecciones subnacionales donde se eligen alcaldes además de gobernadores. Continuamos con más noticias. El ministro de Defensa confirma apoyo de las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo Electoral y advierte que no se permitirá sabotajes a la segunda vuelta. Carlos Mercado, nuevamente con usted. Adelante, Carlos, con esas declaraciones del ministro, Gabriela, que se ha pronunciado en las últimas horas. Adelante. Gracias. El ministro de Defensa desde Cochabamba ha confirmado que ya están las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Supremo Electoral para garantizar esta segunda vuelta en el traslado del personal, del material, pero sobre todo ha señalado que no se van a permitir hechos que podrían estar poniendo en riesgo este balotaje. Estas sus palabras. El Ministerio de Defensa, en representación de las Fuerzas Armadas y el órgano electoral plurinacional, las Fuerzas Armadas se pone a disposición con todos los efectivos necesarios para poder apoyar en el desarrollo del proceso electoral del próximo domingo. En ese entendido, consiste sobre todo en el apoyo en la custodia del material electoral. Vale decir que las Fuerzas Armadas acompañan al personal del órgano electoral que se desplazará por todo el país para llevar a los recintos, sobre todo al área rural, a los lugares alejados. Y esto con la finalidad de dar seguridad para que el material electoral llegue a los recintos electorales y no exista ningún problema de alguna gente quizá por ahí que pueda hacer alguna acción que pueda estar queriendo quitar el material electoral. Los policías han señalado que más de 27,000 efectivos van a estar a disposición, entonces se suman también las Fuerzas Armadas. Para La Hora del País, Fides, Cochabamba. Gracias. Continuamos con más noticias. Retornamos a la ciudad de La Paz. El Tribunal Supremo Electoral ha calificado de exitoso el debate presidencial de ayer domingo y recuerdan en este marco que a partir de este jueves rige el silencio electoral en el territorio nacional. Apolinar Paco. Gracias, buenas tardes. Y el Tribunal Supremo Electoral manifiesta que ha ganado la democracia y el voto informado con el debate de los candidatos a la presidencia de este domingo pasado. El vocal de la máxima entidad electoral del país, Gustavo Ávila,
califica de un éxito este evento porque los candidatos participaron y expusieron sus propuestas hacia la población boliviana. Ahora está en manos de los bolivianos su decisión, dijo el vocal Gustavo Ávila. Tomarles en realidad primero una evaluación del debate presidencial. Como órgano electoral debemos decir que ha sido un éxito, en el sentido de que los dos candidatos a presidente han participado del debate presidencial, ha ganado la democracia, ha ganado el voto informado, que ese era el objetivo del Tribunal Supremo Electoral, en el sentido que nosotros buscamos que la mayoría de los bolivianos y bolivianas escuchen las propuestas de los candidatos, los programas de gobierno, y así poder tomar una decisión el 19 de octubre. Y aprovecho para felicitar a ambos candidatos, porque han demostrado que las reglas se pueden cumplir. Ha sido un debate con ideas, con propuestas, y eso definitivamente fortalece la democracia. Entonces, hay cosas que definitivamente tenemos que aprender. El tema de los debates, nosotros como Tribunal Supremo Electoral vamos a ir avanzando en este proceso. En las elecciones subnacionales, en realidad, van a haber debates de gobernadores, alcaldes, vamos a perfeccionar este elemento que es altamente democrático. Pero ustedes han visto, y el logro del órgano electoral ha sido que los dos candidatos a vicepresidentes le han podido hablar al país, y los dos candidatos a presidentes también. Asimismo, en la recta final del calendario electoral para la segunda vuelta de este domingo 19 de octubre, desde las 0 horas de este jueves inicia el silencio electoral en todo el país. Las campañas están permitidas hasta el día miércoles. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias. Continuamos con más noticias y el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Romer Saucedo, dice que tras la segunda vuelta caerá teoría de riesgo en el balotaje por renuncia o denuncias contra prorrogados. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, afirmó que la teoría de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional sobre un supuesto riesgo para la institucionalidad y el balotaje presidencial caerá después del domingo, cuando se realice la segunda vuelta electoral. En entrevista con Radio Fides, Saucedo señaló que estas autoridades buscan mantenerse en sus cargos y que para lograrlo juegan con la sensibilidad de la población. Ha aclarado también uno de los magistrados, el doctor Boris Arias, al manifestar de que pueden la comisión de admisión, que es la comisión que revisa las sentencias constitucionales que llegan al TCP, funciona con 3 magistrados. El proyecto de ley que está en este momento en trámite en la Asamblea permite que la sala plena temporalmente y de manera excepcional sea asumida por los 4 magistrados que han sido electos el pasado 15 de diciembre del año pasado. Entonces, en ningún momento se afecta a la institucionalidad o al funcionamiento del mismo. El hecho de mentirle a Bolivia y de generar confusión, primero manifestando que se ponían en riesgo las elecciones nacionales, un tema tan delicado, y jugando con el sentimiento de todos los bolivianos, nos quieren meter a un tema simplemente por el interés de aferrarse ellos a su cargo. Pero este discurso se les va a caer el próximo día lunes, después de que los bolivianos vayamos al balotaje. Bueno, más sobre este tema. Bancada Evista está solicitando a la Cámara de Diputados devolver obrados al Ministerio Público, esto para procesar a los autoprorrogados por la vía ordinaria. Retornamos a Cochabamba. Gracias, Gabriela. De manera oficial, a través de una misiva, el diputado Héctor Arce, en representación de la bancada Evista, le han hecho llegar al presidente de la Cámara de Diputados la solicitud para que devuelva estos obrados al Ministerio Público y se proceda a investigarlos y procesarlos a los magistrados prorrogados por la vía ordinaria. Caso contrario, le han pedido que hasta este miércoles se agende en pleno este tema para que a través de una resolución camaral se le pueda enviar y devolver estos obrados al Ministerio Público. Estas sus palabras. Al presidente de la Cámara de Diputados, una nota que ya ha sido recibido, en el que se le conmina a Omar Yujra que devuelva inmediatamente esta denuncia al fiscal general, en virtud a que para nosotros este es un delito común, que el proceso corresponde a que siga su curso por la vía ordinaria.
compañero Yucra, Omar Yucra, agende en la sesión a llevarse a cabo este martes o miércoles el tratamiento de esa denuncia penal, para que la Cámara de Diputados trate esta denuncia y por supuesto va a haber consenso, unanimidad, para que a través de una resolución camaral. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Ya vuelve la hora del país meridiano. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas, con Nancy Bacaflor. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. El domingo 19 de octubre, el Grupo Fides, Radio Fides de Bolivia, la Agencia de Noticias Fides y Fides TV activan su cobertura especial. Fides en las Ánforas, Segunda Vuelta 2025. Con un despliegue de periodistas Fides en los 9 departamentos, despachos en directo desde el lugar de los hechos y el respaldo de más de 2,5 millones de seguidores en redes sociales. Con la fuerza informativa del Grupo Fides. A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información y el análisis reflexivo. De lunes a viernes de 8:30 a 10 de la mañana por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Abre tus oídos y tu mundo. El show Es Noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides. Continuamos con
La hora del país, meridiano. Por ese reporte, un punto de bloqueo en el departamento del Beni, los indígenas impedidos de salir de sus comunidades a raíz de esta medida de protesta que fue instalada en vías interculturales. Edgar Ramos en directo, ampliamos esta noticia. Así es, Gabriela, es muy preocupante lo que está sucediendo con los pueblos indígenas chimanes, especialmente en la región indígena Tacana. Estos se encuentran entre Yucumo y Rurrenabaque, sobre la carretera que va desde Yucumo hacia Riberalta. En este sector prácticamente están sitiados, asediados de ambos lados por interculturales, quienes están avasallando tierras y también están expandiendo su campo agrícola y da deforestación. Los pueblos indígenas han ido denunciando este tema prácticamente casi todos los días. Hoy, en horas de la mañana, nos indicaban de que habían tenido amenazas y hoy se ha concretado. No los dejan salir sobre la vía caminera que ingresa hacia las comunidades indígenas, están bloqueadas. No pudimos tener un contacto directo con ellos, puesto que la telefonía móvil no llega muy bien a este lugar, y pudimos captar este audio con el dirigente principal, quien está denunciando el avasallamiento de tierras en este lugar. Buenos días. Buenos días. Este reportaje, mandar la foto, enseguida te mando fotos de los interculturales. Están buscando aquí este pleito, nuestro ingreso de las comunidades. Los interculturales, enseguida te nos mando las fotos para reportar, y también el pronunciamiento de nosotros, reportarlo en imagen, ¿no? Con un detalladito. Siempre nos quieren fregar estos interculturales, algunos interculturales, no son todos también, ¿no? Eso quería decirte. Recordemos que el avasallamiento de tierras que se registra particularmente por parte de los interculturales está afectando a sitios ancestrales de los pueblos indígenas. Está tomada la carretera de ingreso hacia las comunidades indígenas. No pueden salir los pueblos indígenas. Ellos prácticamente son 4 o 5 personas, pero los interculturales son una aglomeración de 15 a 20 personas. No pueden hacer mucho, por lo que piden la intervención de las autoridades departamentales para que los dejen transitar tranquilamente en el departamento del Beni. Para la hora del país, Pires Trinidad. Gracias, Edgar. Nuevas denuncias de avasallamiento suman a los registrados pasados días en el departamento de Santa Cruz. Continuamos con más noticias. Y vehículos están utilizando rutas alternas, esto debido al bloqueo en la carretera Potosí-Oruro. Gary Cárdenas. Gracias, Gabriela. Buenas tardes amigos de todo el país. El director de la Unidad Operativa de Tránsito de la ciudad de Potosí, el coronel Wilson Flores, ha manifestado que se ha recomendado mucha precaución debido a este bloqueo que ha sido instalado en el cruce Ventilla, que une los departamentos de Oruro y Potosí. Algunos vehículos que necesitan llegar a estos destinos están utilizando rutas alternas, como la carretera que une de Potosí hasta Uyuni y hasta Chayapata. Ese es el tramo carretero que están utilizando algunos vehículos, incluso de transporte pesado. Que aproximadamente horas 03 de la mañana se ha protagonizado o se ha dado inicio a un bloqueo en la carretera principal que une Potosí con Oruro, en el punto justamente de Ventilla. El lugar está siendo bloqueado por padres de familia de una unidad educativa por temas de incumplimiento de construcción o de trabajos por parte de la UPRE. Lamentablemente en este sector se tiene paradas aproximadamente unas 40-50 movilidades que obviamente necesitan realizar el paso por el sector, pero se está realizando también la recomendación para el uso de rutas alternas que pueden ser utilizados por la diagonal Jaime Mendoza y Sucre para que puedan trasladarse a otros departamentos. Se está recomendando para que se eviten salir, pero hay gente que necesita viajar y está haciendo uso de la ruta por Sucre. Sí, tienen dos alternativas. Hay unos que están utilizando la ruta Uyuni y hay otros la diagonal Jaime Mendoza que une hacia el departamento de Sucre. Desde la terminal interdepartamental de Potosí también se ha recomendado bastante precaución a aquellas empresas que hacen esta ruta desde Potosí a Oruro, Cochabamba y La Paz. Para la hora del país, Pires Potosí. Gracias, Gary. Esta medida de protesta que también afecta la carretera panamericana, además de la diagonal Jaime Mendoza, delegaciones de estudiantes se encontraban varados en ese sector. Estamos en contacto directo con nuestra periodista Lidia Arancibia. Lidia, ¿cuál es el panorama? ¿Continúan los estudiantes en este punto?
Gabriela, muy buenas tardes. A esta hora de la tarde ya lograron pasar, pero tuvieron que sacar sus instrumentos de banda, interpretar el himno nacional y luego al compás de la marcha, todas las delegaciones abrieron paso. Algunos levantaron las piedras y los bloqueadores no tuvieron otra medida que darles el paso. Estoy en contacto con don Florencio Quispe, vicepresidente de la Junta de Padres de Familia de la Unidad Educativa Bolivia, que está en el punto del bloqueo, y él manifiesta de que esta medida va a continuar. Don Florencio, muy buenas tardes para la hora del país. Gracias a la cobertura de Radio Fides. Estamos en el punto de bloqueo. Le dimos el cuarto intermedio a los alumnos. Había pues delegaciones de Carrasco, de La Paz, Oruro, de nuestro municipio de Chayapata, ¿no es cierto? Y tanto con la banda, y le hemos dado una preferencia para que pase, ¿no? Y le hemos dado un cuarto intermedio. Y hasta el momento sigue el bloqueo. Continúa este bloqueo, Gabriel, amigos oyentes, no hay pasos, solamente las delegaciones estudiantiles han logrado pasar de Suta, de Potosí, con destino a Oruro, Cochabamba, la ciudad del Alto, porque eran muchas las delegaciones. La medida continúa. ¿Por qué? Porque lamentablemente no han logrado pagar a la empresa constructora Asociación Occidental Río Torres Branco, quien habría enviado 4 planillas a UPRE, y entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no desembolsan los recursos, ha tenido que parar la obra. Por esta razón, los padres de familia de Cruce Ventilla están bloqueando en el sector de Cruce Ventilla a 210 kilómetros, paso obstruido entre Oruro y Potosí, Gabriela. Muy bien, gracias Lidia por ese informe en directo. Persiste el bloqueo en el cruce Ventilla. Continuamos con más noticias. Esta vez nos trasladamos hasta Potosí. La Federación de Campesinos ha tomado hoy la asamblea departamental exigiendo aprobación del proyecto carretero de Tacobamba. Diego Quispe, con usted. Gracias, Gabriela. Comunarios de la provincia Tomás Frías y Cornelio Saavedra tomaron pacíficamente la asamblea departamental exigiendo la aprobación del proyecto carretero asfaltado a Zángaro-Tacobamba. Los manifestantes advierten que si la asamblea departamental no da curso al proyecto que cumple con todos los requisitos, iniciarán un bloqueo en la diagonal Jaime Mendoza. Así lo informó Martín Hueso, secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos. Aquí los compañeros beneficiarios de carretero camino asfaltado, que es a Zángaro a Tacobamba, que nos beneficia Potosí, Tacobamba, también como municipio de Inguipaya, provincia de Tomás Frías. Ya, los dos provincias estamos aquí movilizados. A los asambleístas no quieren aprobar. Entonces, lo que queremos es aprobación del proyecto, que cumple todos los requisitos que están ya... son en áreas, digamos, algunas comisiones de asambleístas no quieren aprobar, ¿no? Eso es lo que no vamos a permitir. Caso contrario, si no aprueban siempre, nosotros nos vamos a declarar como huelga de camino, bloqueo de caminos, como carretero, porque podemos tener la arma de la defensa, ¿no? Es por eso los hermanos aquí están movilizados, hasta lograr, hasta hacer aprobar, van a estar aquí a la asamblea. Intergobernativos, entre gubernamentales, ya han tenido convenios firmados. Entonces, lo que queremos es asamblea que apruebe, único lo que faltaría, ¿no? Para su ejecución. ¿Ha tenido alguna respuesta hasta el momento? Claro, están en eso. Estamos en cuarto intermedio, seguramente con la gobernación, con la asamblea, van a hablar con el equipo técnico. Entonces, en base de eso nos avisará, pero nosotros aquí no vamos a levantar hasta que aprueben, vamos a estar aquí. Para la hora del país, Fides Potosí. Gracias, Diego. Vigilia en puertas de la Asamblea Departamental de Potosí. Amigos, una nueva pausa en la hora del país, y cuando retornemos... Cooperativas sobre la cota 4.400 exigen respuestas inmediatas para migrar del Cerro Rico. Ya vuelve la hora del país meridiano. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo.
A mediodía, la información no se detiene. La Hora del País Meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La Hora del País Meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Continuamos con el desarrollo de las noticias en La Hora del País Meridiano. Nuevamente retornamos hasta Potosí. Gary Cárdenas, los mineros están exigiendo respuestas inmediatas para salir del Cerro Rico de la cota 4400. Hubo algunos acercamientos con autoridades nacionales, con autoridades departamentales, pero hasta la fecha no hay ningún tema oficial, ninguna área de trabajo pese al compromiso. Gary, con usted. Gracias, Gabriel. Efectivamente, se trata de la cooperativa 10 de noviembre, quienes tienen 3 secciones todavía trabajando por encima de la cota 4400. Ellos han manifestado que no se pueden migrar porque no existe. El gobierno no les ha dado todavía hasta el momento áreas de trabajo, ni incluso el anuncio de estos lugares en donde podrían ser reubicados. Jorge Mamani, el parte de esta cooperativa, ha manifestado que el gobierno y la Comibol solo se estarían pasando la pelotita para poder distribuir estas áreas de trabajo y así poder dejar el Cerro Rico de Potosí. Escuchemos. Estamos arriba, 3 secciones que tenemos, pero trabajamos pocos, ¿no? La cantidad de gente es poco. Hasta el momento la resolución que salió le hemos pedido hace 20 años que nos puedan reubicar, pero hasta el momento los partidos que han pasado, los gobiernos que han pasado, no nos han hecho la reubicación. Y le hemos pedido, no tenemos ni un convenio firmado tampoco, no tenemos ni las áreas de trabajo como cooperativas. Lo único nos piden que nos podamos retirar, pero ¿cómo nos vamos a retirar si no tenemos ni un fuente de trabajo ni un contrato de cuadrículas? Digo, no nos han dado ninguna área. No tenemos ningún área diciendo aquí tienes cooperativas, vaya a trabajar, pero hasta el momento no tenemos ningún convenio hecho, ni tanto que nos han mostrado las áreas de trabajo. ¿Y les han dicho dónde pueden ir? No, nada. Estamos esperando más mejor disposición del Ministerio y de Comibol de la JAN. Lo único, entre ellos pelean, ¿para qué? Para poder darles al área de trabajo. Dice al final, no sé quién tiene la razón. Nos dice el ministro de gobierno, Comibol les va a dar. El Comibol no nos da, nos dice Aján. Para La Hora del País, Fides Potosí. Gracias. Continuamos con más sobre este tema. La gobernación de Potosí está buscando unificar proyectos para presentar datos oficiales con respecto
a las acciones que se llevarán adelante en torno a la preservación del Cerro Rico. Existen varias iniciativas, entre ellas del gobierno central y gobierno local. Diego Quispe, ampliamos la noticia. Gracias, Gabriela. Marco Copa, gobernador de Potosí, ha emitido una nueva invitación a las instituciones que forman parte de la Comisión Interinstitucional para la Preservación del Cerro Rico, con el objetivo de dar prioridad a las mesas técnicas y conseguir la presentación de un proyecto de diseño final genérico que cuente con el consenso de todas las entidades para la preservación del Cerro Rico. Buenos días a todos los hermanos de la prensa. El día de hoy nosotros estamos cursando una invitación nuevamente a las instituciones que han sido parte de la reunión interinstitucional para realizar la preservación del Cerro Rico de Potosí. Nosotros estamos con el objetivo de que esta reunión no quede en vano, que este trabajo de las mesas técnicas se realicen con las instituciones que están ahí enmarcadas en esta Comisión Interinstitucional de Preservación del Cerro Rico de Potosí, porque vamos a insistir nuevamente para que se presente un proyecto de diseño final genérico que pueda ayudar a lo que va a ser el tema de lo que hemos manifestado, la preservación del Cerro Rico de Potosí, pero ya con datos exactos, ya con un solo proyecto que esté del criterio y la aceptación de todas las instituciones también quienes son operadoras en este tema de lo que es la minería. Para la hora del país. Ya vuelve la hora del país meridiano. Abre tus oídos y tu mundo. El show es noticia llega con música, cultura y sorpresas que te acompañan toda la tarde. Traemos un respiro a tu ajetreada jornada, con pequeñas dosis de alegría y amenidad, porque también es importante nuestro bienestar emocional. Artistas en vivo, entrevistas con los bolivianos por el mundo y charlas amenas e interesantes con nuestros caseritos y caseritas de la radio. Risas y curiosidades, un toque de actualidad para que disfrutes mientras transcurre la tarde. Ajusta tu dial en Fides, de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. El show es noticia, cultura, diversión y música, todo en un solo lugar. Por la mañana la información no se detiene. Cada minuto cuenta y cada noticia importa en AM. Últimas noticias de coyuntura, entrevistas clave y el comentario oportuno. Investigación que revela lo que los otros no muestran y el análisis que se necesita para entender lo que pasa en el país. Antes del mediodía con John Arandia, de lunes a viernes a partir de las 10:30, porque entender el país es el primer paso para transformarlo. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez, en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país, desde el inicio de la jornada. A mediodía, la información no se detiene. La hora del país meridiano te conecta con los hechos que marcan la jornada. El ritmo de la economía, acciones ciudadanas, decisiones políticas y el pulso ciudadano. Con despachos en directo, testimonios de cada región y la mirada de nuestros periodistas, vivirás la noticia como nunca antes. Porque la actualidad no espera, ahora también se escucha y se ve. Acompáñanos desde la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. De lunes a viernes a las 12 del mediodía con Gabriela Pérez. La hora del país meridiano. La noticia en tiempo real. Estés donde estés. Por la tarde, la política se explica y se desarma. Entrevistas críticas, reflexivas, humor. Aquí cuestionamos con argumentos y con las preguntas necesarias. Acompañamos tu tarde con platita en mano, lo que a nadie le importa, el cronista político y relax, solo es política. Del otro lado con Ángel Careaga, de lunes a viernes de 14:10 a 16 horas, solo en Fides.
A las 8:30, el análisis se sirve caliente. Cada mañana abrimos este espacio de información, reflexión y escucha de temas importantes. Aquí las noticias se analizan a fondo. Entrevistas con los protagonistas, preguntas directas y sin concesiones. Debates que marcan la diferencia. Exploramos cada noticia desde todos los ángulos porque la reflexión también es parte de la noticia. El Café de la Mañana con Mario Espinosa, tu cita diaria con la información. Continuamos con La Hora del País Meridiano. Continuamos con más noticias en La Hora del País Meridiano. Nos trasladamos hasta Santa Cruz. Los cívicos califican de inútiles a los personeros del gobierno, esto por no resolver la crisis de combustible. Eric Dávila en directo. Gracias, Gabriela. Efectivamente, los cívicos cruceños están calificando con esas palabras por la escasez de combustible. Veamos justamente lo que decía el líder cívico, quien advierte además y pide a las autoridades nacionales no dejar con esta escasez cuando dejen el poder el próximo 8 de noviembre. Escuchemos justamente lo que señalaba. Una vez más estamos reunidos para hablar de la crisis del combustible. Esta crisis que el movimiento al socialismo nos ha sumergido a todos y definitivamente parece que no le da la gana de solucionar. Los inútiles e incompetentes que trabajan en el Ministerio de Economía, partiendo desde su ministro hacia abajo, no tienen la capacidad de resolver este problema que, según el presupuesto que ellos presentaron, ya debería estar resuelto. Si todo esto está presupuestado, ¿por qué tenemos la crisis que estamos atravesando? Fue y es similar crisis a la que vivimos en febrero, cuando veíamos cola de cisternas fuera de la refinería con el combustible. ¿Por qué no ingresan? Porque el gobierno no les da la gana de pagar. Hemos dicho en todo momento, Arce es presidente hasta el 8 de noviembre. Por tanto, hasta ese día, él tiene que darle las soluciones a este país. Pero sobre todo, dejar programado también para que después de esa fecha siga fluyendo lo que tanto necesitamos todos para poder movernos, para poder producir. El problema que tiene hoy el movimiento al socialismo es resolver cuanto antes esta crisis económica, esta crisis de combustible en la cual nos ha sumergido. No le estamos pidiendo un favor, es obligación de ellos. Si se metieron a querer manejar un país y no han podido hacerlo, es por incapaces. Ahí, Gabriela, podemos observar la fila de vehículos que se encuentra en Santa Cruz, en uno de los puntos de estacionamiento de servicio, donde prácticamente los conductores tienen que pasar toda la noche. Con eso volvemos a estudio. Gracias, Eric. Efectivamente, observamos largas filas en el departamento de Santa Cruz, en la capital cruceña, de vehículos que están a la espera de cargar combustible. A este panorama suma el descontento de la población debido a que prácticamente ha reducido en más de un 50% el transporte público. Continuamos con más noticias, nos trasladamos hasta Cochabamba. Los porcinocultores denuncian desabastecimiento de maíz por parte de EMAPA y advierten con subir el precio de la carne de cerdo. La pasada semana una representación nacional estuvo presente en la ciudad de La Paz. Hubo algunas reuniones con autoridades de gobierno, compromisos de entrega de maíz que no se consolidan. Carlos, con usted. Gracias, Gabriela. Desde este 1 de octubre deberían haberles entregado ya el maíz a todo el sector pecuario, entre ellos los porcinocultores. Sin embargo, tal situación no se ha dado. Por esa razón, los porcinocultores esta jornada realizan vigilia en puertas de MAPA, piden la clausura de esta institución, pero además señalan que el maíz en el mercado formal está a 150 bolivianos, algo que es difícil ya poder sostener. Estas sus palabras. Un reclamo debido a que no nos vende MAPA el maíz para nuestros animales. Necesitamos maíz para que consuman el alimento. Nos están ya dando vueltas desde hace 2 meses, ya no tenemos maíz y se comprometen y dicen que tienen maíz para vendernos, pero no nos dan hasta la fecha maíz. Nosotros estamos cargados de cerdos,
para fin de año y estamos en una etapa crítica, ¿no? Que no tenemos alimento para nuestros animales. ¿Cómo han estado obteniendo el alimento entre tanto si no están siendo abastecidos? Bueno, estamos comprando del mercado con más caro, obviamente. El maíz ahora está sobre los 150 el quintal y en MAPA nos daban a razón de 90 bolivianos el quintal. ¿Cuántos asociados perjudicados? Bueno, estábamos perjudicados, si hablamos solamente del área de porcinocultores, estamos como 50 afectados, 50 productores. Para la hora del país, Fides Cochabamba. Ya vuelve la hora del país meridiano. Cuando cae la tarde, la noticia sigue en movimiento y llega hasta ti. La hora del país vespertino resume los hechos que marcaron la jornada y te trae lo último en política, justicia, economía, sociedad y más. Con análisis, conexiones en vivo y la voz de nuestros periodistas desde todos los rincones del país. Gracias a la radio, televisión y streaming en nuestras redes sociales. El balance de lo que pasó y un adelanto de lo que viene para que termines tu día bien informado. La hora del país vespertino, de lunes a viernes a las 18 horas, con Nancy Bacaflor. Grupo Fides, la noticia hasta el cierre de la jornada. El domingo 19 de octubre, el Grupo Fides, Radio Fides de Bolivia, la Agencia de Noticias Fides y Fides TV activan su cobertura especial. Fides en las ánforas. Segunda vuelta 2025. Con un despliegue de periodistas Fides en los 9 departamentos, despachos en directo desde el lugar de los hechos y el respaldo de más de 2,5 millones de seguidores en redes sociales. Con la fuerza informativa del Grupo Fides. A las 10 de la mañana, el periodismo se toma un respiro para conversar. Un espacio donde las noticias se desmenuzan con mirada crítica y análisis profundo. Aquí conversamos, debatimos y ponemos en perspectiva los acontecimientos que ocurren en el país. Exploramos ideas, hacemos preguntas incómodas y descubrimos lo que se esconde detrás de un titular. La tertulia, donde la información cobra sentido y se disfruta en buena compañía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, Mario Espinosa y John Arandia por Radio Fides y nuestras plataformas digitales. Bolivia despierta y la noticia también. En la hora del país matinal, nuestros periodistas en los 9 departamentos te relatan lo que ocurre en cada región. Política, economía, educación, salud y los hechos que marcan el comienzo de la jornada, con reportes en vivo y al instante. Desde Santa Cruz hasta La Paz y de Pando a Tarija, cada voz y cada historia tiene su espacio, porque el día empieza mejor cuando estás bien informado. La hora del país matinal con Gabriela Pérez en radio y nuestras redes sociales. Grupo Fides, la información de todo un país desde el inicio de la jornada. Continuamos con la hora del país meridiano. Más noticias en la hora del país meridiano y la Defensoría está advirtiendo que internos en las casas de acogida de La Paz están por vivir una situación cruel e inhumana. ¿A qué se debe esta advertencia? David Pizarro, con usted los detalles. Muchas gracias, Gabriela. El jefe de la Unidad de Mecanismo de la Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, Juan Ledesma, advirtió que la situación de la alimentación en las 8 casas de acogida de La Paz es crítica porque hubo una reducción de la cantidad y calidad, y bajo la jurisprudencia internacional esa situación se puede catalogar como trato cruel e inhumano. ¿Qué nos dice este tema de la jurisprudencia internacional, las normas internacionales? Cuando una situación con una persona está a cargo del Estado, bajo su custodia, es el Estado el que tiene la obligación de garantizarle todos los servicios. El no dotarle a una persona que debería estar a cargo, que está a cargo del Estado de alimentación, que garantice una calidad nutricional eficiente o efectiva para su salud, puede ser considerada trato cruel, inhumano y degradante. No se tiene que confundir que los tratos inhumanos, degradantes, es solamente acciones de violencia directa. Acciones pasivas, omisiones del Estado,
también, según la jurisprudencia internacional, pueden ser calificadas como un trato inhumano. El que una persona no tenga suficiente alimentación que garantice su salud, que garantice su crecimiento, puede ser considerado, así lo dice la normativa internacional y los tribunales internacionales. Para la hora del país, Fides La Paz. Gracias. Hasta aquí la hora del país meridiano. Agradecidos por su gentil atención, permiso y buen provecho. Radio Fides presentó La hora del país meridiano. Profesionales en la noticia.